Listo. Entonces iniciamos, como siempre, buscando ser muy puntuales, coherente con todo lo que enseñamos desde Hábito de Cambio. Bienvenidos a la tribu, los que están aquí por primera vez. La tribu busca el primer martes de cada mes y estamos evaluando si el primer y el tercer martes, porque cada mes, o sea, cada 30 días se nos hace muy extenso y quizás nos podamos desconectar de todas esas actividades que quedaron pendientes después de compartirles la información. Entonces, por ahora, el primer martes de cada mes, para el mes de junio tenemos el libro de Encantado de Conocerme, un libro, un bestseller excelente para cualquiera que esté deseando iniciar en ese proceso de autoconocimiento. Hábito de Cambio. En Hábito de Cambio nos dedicamos a trabajar los 4 imperios interiores. ¿Cuáles son esos 4 imperios? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mi gestión emocional, mental, física y espiritual. Obviamente desde la psicología, la neuropsicología y el coaching, muchísimo más enfocados en el aspecto emocional y mental, pero igual las otras áreas creo que es inevitable, porque somos seres integrales y es inevitable tocar de alguna forma también esas temáticas. Mi nombre es Aileen Lau, para los que no me conocían. Yo soy psicóloga, neuropsicóloga, certificada en coaching ejecutivo y creadora de Hábito de Cambio como marca personal. Y siempre me gusta dentro de la presentación, además de ese hoja de vida, que es como una hoja de vida, al final son cartones que no, muchas veces no definen realmente lo que uno sabe, o pues o cualquiera se puede graduar y tener el cartón, pero vemos muchos profesionales no tan competentes. Llevo 6 años trabajando como docente, justamente en el entrenamiento de habilidades blandas en organizaciones, con ejecutivos y eh, desde Hábito de Cambio como terapeuta y realizando procesos de coaching. Pero sobre todo soy mamá de 2, independiente desde hace, digamos que 8 años aproximadamente. Hace 8 años tuve una época o hice un viaje que fue para mí mi año sabático y ahí fue donde me reconecté más desde la espiritualidad y comencé a vivir una vida más consciente, no solamente desde esa primera dimensión trabajando todo mi aspecto físico, todo el ejercicio, la alimentación, sino también desde el imperio de lo espiritual y desde ahí fue que empecé a cuestionarme mucho más esos otros 2 imperios que son el emocional y el mental, que son en los que me enfoco. Mamá de 2 hijos, ya les dije, de 4 en realidad, 2 peludos o 2 peludas y un bebé y un adolescente. El libro, como les dije, es Encantado de Conocerme. Encantado de Conocerme es un bestseller escrito por Borja Vilaseca. Borja Vilaseca muchos de ustedes lo deben conocer porque tiene un canal en YouTube muy famoso. Él es periodista de profesión, escritor, conferencista y ahora creando escuelas, nuevas pedagogías. Tiene unos proyectos sin ánimo de lucro increíbles, incluso se ejecutan también en algunas universidades y unas instituciones de aquí de Colombia, donde enseña o diseñó un pensum para enseñar esas materias que todos sabemos que deberían enseñar en el colegio, muy proyectado hacia la orientación vocacional y hace un trabajo increíble desde el teatro, desde el arte y el enneagrama, que ese es el libro y la temática que vamos a trabajar hoy. Para mí el libro de Borja, o como lo explica Borja dentro de todos los autores que trabajan el enneagrama, es la forma más sencilla y más resumida de hablar del enneagrama. Incluso él lo dice en su libro. Él cuando conoció el enneagrama, para él fue un gran despertar y empezó a enseñarlo. Lo estudió mucho más a fondo y empezó a enseñarlo. Y veía que cuando él hablaba, todos estaban pendientes tomando nota y no se concentraban realmente en lo que él estaba diciendo. Porque cuando uno se concentra plenamente mirando a la persona que está hablando, es donde tiene esos espacios para los clics, los eureka o los insights, como los queramos llamar, esos despertares, esos pequeños momentos de iluminación. Y entonces decidió hacer un resumen.
Entonces, al final, en los cursos les decía, no tomen nota que yo les voy a dar este resumen. Y ese resumen se convirtió en el libro de Encantado de Conocerme. Por eso el libro es lo más básico, si es la primera vez que tenemos un encuentro con el eneagrama, desde ahí podemos entenderlo mucho mejor porque es un resumen. Igual nos da una descripción desde cada tipo de personalidad y también nos da unas recomendaciones sobre qué podríamos hacer. Pero más allá del eneagrama o de nuestro tipo de personalidad, yo les quiero comentar algo importante aquí, cuál es el enfoque que le vamos a dar, porque solemos decir que es una herramienta de autoconocimiento que nos plantea 9 tipos de personalidad. El eneagrama es mucho, mucho, demasiado más que eso. No solamente es una clasificación, no solo es una categorización de las personalidades, es un mapa de desarrollo espiritual. Y esa sería una definición más adecuada. Este es el símbolo del eneagrama, para quienes no lo conocían, está conformado por un círculo, un triángulo y una hexada. Al final conforma una figura de 9 puntas, que integra la ley de la unidad, el círculo, la ley de la Trinidad, la ley de 3 y la ley de 7. Todo lo que existe está creado por la interacción entre 3 fuerzas, y esto a lo largo de todas las religiones, de la mayoría de las religiones, pero ya yendo a un nivel más espiritual también. Y la hexada nos representa es que todo está en constante cambio, todo es un proceso de crecimiento y desarrollo y que siempre, siempre estamos cambiando. ¿A qué me refiero con un mapa? El mapa nos muestra cuál podría ser el camino que podríamos recorrer, dónde están ubicadas las cosas, más que mi tipo de personalidad y yo soy así y esto es con lo que me identifico. Generalmente nos etiquetamos de una forma increíble, tanto que nos identificamos con el ego, con la sombra y con todas esas cualidades que no tienen que ver con lo que realmente somos. Más que identificar en dónde, cuál es nuestro tipo de personalidad en ese, o sea, desde que nacemos, tiene que ver con reconocer las personas que tenemos alrededor, que influyen en nuestro comportamiento, los trabajos que conseguimos, la familia, los papás influyen de una forma increíble, situaciones en general de la vida que nos llevan a adoptar una u otra conducta. Entonces, en ese sentido, es un mapa que nos indica hacia dónde nos estamos moviendo. El círculo significa que todos tenemos un poquito de todo. Entonces, por eso vamos a ver que hay para el uno lo más importante es la integridad. Para todo el mundo es importante la integridad. Para todo el mundo es importante el servicio del dos. Para todo el mundo es importante alcanzar sus metas. Lo que diferencia que yo sea de un tipo de personalidad de otra son las motivaciones, porque las conductas generalmente varían de una forma leve, pero mi motivación más profunda, el centro va a ser solo una, pero la vida me va a llevar a moverme entre todas. Y si yo utilizo el eneagrama para desarrollar al máximo todo lo que tengo en mi interior, va a llegar un momento en que yo desarrolle las 9 virtudes, las 9 cualidades, y hasta ahí llegó el eneagrama. En ese sentido es un mapa. Cuando tú llegas a una ciudad, necesitas el mapa como buen turista para identificar de dónde está la farmacia, dónde queda esta estación, para ir a esta plaza y visitar el Museo X. Pero si te quedas viviendo allá 6 meses, un año, llega un punto en que ya no necesitas el mapa. Así es el eneagrama. Pues que me estoy descentrando en el 3, ay, no es que estoy siendo un 4, no es que el 9 definitivamente la dejadez, pero cuando ya aprendo a ser consciente de ese tipo de conductas y cuando ya desarrollé todas las cualidades, cuando el eneagrama nació como una explicación de la psique del ser humano en el universo. Y decían que todo ser humano tenía 9 virtudes por desarrollar a lo largo de su vida. En ese sentido, el eneagrama es un mapa. ¿Y por qué desarrollo espiritual? Tenemos en contraposición los famosos 2 conceptos sobre los que muchos siempre tienen dudas, y es el ego y la esencia. El ego es la personalidad. El ego es una máscara que utilizamos
una serie de estrategias cognitivas y emocionales, es decir, las gafas que me pongo, el filtro a través del cual veo el mundo para no sentir tanto sufrimiento, para poder sobrevivir en un mundo donde desde que nacemos hay crueldad porque estábamos cómodos en la barriguita de la mamá y salimos y al frío nos dan una palmada, sentimos hambre, tenemos sueño, o sea, ya empezamos como a sufrir todas esas experiencias físicas inicialmente. Luego si está la mamá, listo, la mamá me protege, pero si no está la mamá, y pero si no está el papá. Y luego crezco y los amiguitos me rechazan. Para yo sobrellevar todo este tipo de situaciones, necesito una protección, y ese es el ego. El ego actúa desde el miedo. Por eso vamos a ver hoy, a lo largo de los 9 tipos de personalidades, los miedos principales. Porque a eso es que se refiere el ego. Y al contrario, al otro lado, en su parte opuesta, está la esencia. La esencia es lo que realmente somos. Es el espíritu. Por eso no podemos hablar de desarrollo personal. ¿Quién quiere formar? ¿Quién quiere hacer crecer más su ego? Es un término que está pues, etimológicamente desde el lenguaje mal utilizado. Hablamos de desarrollo espiritual y eso no tiene nada que ver con religión o con entonces ya estamos aquí en actos chamánicos, no, simplemente desarrollar mi esencia, lo que soy, desarrollo espiritual. Entonces creo que hasta aquí nos queda claro. No nos enfoquemos hoy en, ay, yo soy de este tipo de personalidad, no es que yo soy más de este. Hoy nos vamos a enfocar en algún momento de mi vida tuve esta conducta, sentí este miedo y entonces, ¿qué puedo hacer? Ese va a ser el enfoque de hoy. Entonces no nos preocupemos por cuál es mi tipo de personalidad, sino en qué momento de mi vida he sentido X o Y ego. Yo no abrí el chat. Les voy a poner la ventanita del chat por acá, por si tienen preguntas. ¿Cómo la pongo? No sé, no tengo barra. No, entonces nos va a tocar al final mejor. Como estoy con Prezi, no tengo barra de gestión. Tati, con todo el derecho, profe Lucho, si estás acá, me pueden interrumpir y hacer las preguntas que quieran, o si tienen preguntas en el chat. Siempre es más agradable y más enriquecedor cuando esto se convierte más en un conversatorio que en una conferencia. La idea de esto no es dar conferencia, sino poder interactuar con ustedes. Entonces iniciamos. En el enneagrama, para los que no saben, los tipos de personalidad se nombran con números. Es una forma de hacerlo neutro, no tiene que ver con numerología. Hay veces me han dicho, ay, sí, yo en numerología me sale que soy el 7 y aquí también es coincidencia. La verdad es que se nombraron así para no etiquetarlos justamente. Para el 8, el miedo básico o el miedo más grande es ser dominado por otros, porque el 8 siempre va a estar buscando su autonomía y su independencia. Espérenme que tengo cantante en la casa. Imagínense cómo está cantando que no me escucha. Listo, ahora sí me escucho. Bueno, entonces el 8 siempre va a estar buscando su autonomía y su independencia. Para el 8, el ser dominado por otro es lo peor que le podría pasar. Que otro intente invadir su territorio, decirle qué hacer, sería sacar toda su sombra, toda su furia, la que no queremos ver. El 8 tiende a ser una persona muy dominante,
le gusta el poder, le gusta controlar, le gusta decir qué hace, es líder innato, entonces siempre está dirigiendo la manada y no solamente protegerse a sí mismo, sino a su manada. Por fuera de él le choca incluso la debilidad. Y creo que en algún momento lo dije, y si yo le pido, no, ya me acordé donde lo dije fue con el equipo de hábito de cambio. Nosotros tenemos una forma de ser y esto va a aplicar como consejo para muchos de los eneatipos. Cuando vamos a tomar una decisión, hay tipos de personalidad que buscan una asesoría constante de otras personas para tomar las decisiones. Y van y le preguntan a un 8, ven, ¿y qué hago con mi pareja? Es que me dice, no sé, es que yo lo quiero mucho, pero siempre me está diciendo qué hacer. Un 8, ¿cuál va a ser el consejo del 8? No, 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 ni se le ocurra meterse ahí, váyase ya de ahí, es que a uno nadie le puede decir qué hacer. Si uno le pide un consejo a un 9, el 9 le va a decir, no, pero es que lo más importante es el amor, entonces uno busca siempre conciliar. Si uno le pide un consejo a un 6, le va a decir, pero dígame la verdad, que él le pegaba, ¿cierto? Entonces cada uno va a hablar desde su filtro, desde sus gafas, desde el punto donde está ubicado en el mapa. Y por eso cuando vamos a tomar decisiones, las tomamos, si utilizamos técnicas o herramientas, que ahora les voy a comentar sobre una, siempre tomemos la decisión por lo que nos dice nuestro instinto, nuestra corazonada. Hay un ejercicio que aprendí con un curso de milagros, de ese tipo de ejercicios que me hacen sentir loca, cuando uno se sienta a hablar solo. En un curso de milagros nos enseñan que nosotros tenemos conexión directa con Dios a través del Espíritu Santo. Realmente es el Espíritu Santo el que nos sirve de puente para comunicar. Eso al Espíritu Santo en otra terminología le podríamos llamar guía interior, ser interior, o mi interior, simplemente en general mis guías. Y cuando tú te sientas, haces una respiración, 3 respiraciones profundas y haces la pregunta que sea, por alguna razón, o sea, si estás en calma y estás bien concentrado, por alguna razón, las respuestas siempre van a llegar. Eso es el famoso, o desde lo que en psicología podríamos llamar seguir tu instinto. Cuando vamos a tomar decisiones, sigamos nuestro instinto. No le preguntemos a un 2, a un 3, a un 4. Todas las personas son un universo completo, aparte de nosotros, y cada uno ve la vida de una forma muy diferente, desde sus miedos, desde sus traumas, desde sus vacíos existenciales. Yo soy el único que puedo asumir, que puedo tomar mis propias decisiones y puedo asumir mi propia responsabilidad. Y si me equivoco, sabemos que no hay errores, hay siempre aprendizajes, no hay que lamentarse de nada, siempre hay aprendizajes. El camino es lo más importante. Y si fue un camino que yo en cada momento decidí, va a ser mucho más valioso para mí, porque los clics, esos eurekas, van a ser mayores. Y no porque el otro me dijo, va a ser muy fácil echarle la culpa al otro y nos quedamos atrapados en el ego. Ya sabemos entonces que el ego lo asociamos con el miedo. Se me paró la cámara. Pero el audio todavía está. Sí, se escucha perfecto, pero sí quedaste pausada. Y el problema es que normalmente apago esta en difusión. Y esta vez no quiso funcionar. Ay, qué pesar. Vamos al plan B que tenía. Resulta que dentro de hábito de cambio hay un 6. El 6 es el que siempre busca estar seguro. Entonces de ese 6 aprendí que siempre hay que tener plan B.
Ahí es cuando cogemos las cosas. Vamos a quedar sin presentación, pero creo que es más importante conectar con el lenguaje no verbal. Un minutico. Aileen, y si dejas de grabar, igual a mí me está grabando en la nube. No sé si... No, no tiene que ver eso. Es la cámara. Listo. Bueno, ya. No importa con las cámaras, tienen que ver para, no se preocupe. Soy yo, no eres tú. Ya ahora me ven sin presentación, no hay problema. Y tampoco tengo presentación, entonces todo aquí va a fluir aún más. Hay una ventaja, alguien está compartiendo pantalla. Opciones avanzadas, solo el anfitrión. Hay una ventaja y como siempre tenemos que verle el lado positivo a todo, es que ya puedo ver el chat. Entonces pueden preguntar lo que quieran y yo voy a estar pendiente del chat. Bueno, entonces ya sabemos que para el 8 lo más importante es la autonomía. ¿Qué debe aprender el 8? Para pagar ese ego y ese miedo tan grande de ser invadido en su autonomía. Debe aprender a conectar más con los demás desde su emocionalidad. ¿Cómo puede hacer eso? Aprendiendo a escuchar y además tener en cuenta esa opinión que los demás le están dando. Desde ahí aprende también a expresar esas emociones y entonces se muestra vulnerable. Si vemos esas personas que son rudas, que se muestran muy fuertes, cuando en general en casi todas las áreas de su vida, cuando ven un niño o un perro, que generalmente son debilidad por excelencia, se les cae toda esa protección y toda esa máscara y surge una persona vulnerable, tierna, cariñosa, y he conocido varios así. Entonces, cuando aprendemos no solo a ser así con los niños y con los animales, sino también en general con todas las personas que nos rodean, aprendemos a trascender el ego, que tiene que ver con el miedo a la autonomía. ¿Y por qué empiezo por el 8? El enneagrama son 9 tipos de personalidades. Las podemos dividir en 3 según cerebro dominante. La primera triada es el 8, el 9 y el 1. Son la triada instintiva. Su emoción principal es la ira. El 8 tiende a estallar en ira y a no medir las consecuencias de lo que le trae la ira. Para el 9, que es el siguiente, lo más importante o lo que más le afecta es su miedo más grande, es sentirse en un caos o en un conflicto emocional. Tanto que para evadir los conflictos, y en estos días publiqué un video, fue ayer, la publicación de ayer, utiliza desde su ego la sobreadaptación. Así no tenemos problemas, todos sigue sucediendo, sigue fluyendo normalmente, y entonces nos sobreadaptamos a cualquier tipo de situación. ¿Qué debe aprender el ego? ¿Qué debe aprender el 9? O cuando estamos en esas situaciones donde no queremos problemas y no importa si él me pega, si él me maltrata, si me tratan mal, si mi jefe siempre me hace responsable y me echa la culpa de todos los problemas que surgen, y entonces yo mejor me quedo callado para evitar problemas. ¿Qué debe aprender el 9 desde su ego? A decir las cosas, a expresar.
y a darle la importancia que se merecen a los problemas, porque también se tiende a minimizar, entonces no pasa nada, todo tiene solución, que hasta cierto punto es bueno, pero cuando yo estoy ya dejando que pisoteen mi dignidad, entonces ya no estoy dejando brillar mi esencia, sino apagándome completamente. ¿Qué debemos aprender? A expresar lo que pensamos y sentimos, a decir no a determinadas situaciones, a poner los límites. Como siempre estamos los 9, y yo hablo desde mí porque yo soy 9, siempre estamos evitando el conflicto, entonces ahí se me fue la idea. El 9 pasa por encima de sí mismo, dice sí cuando quiere decir no. Eso. Bueno, como siempre estamos evitando el conflicto, ¿qué sucede con la ira del 9? Que está poniendo un límite increíble, tanto para recibir la ira de los demás como para expresarla. Tiene una ira completamente obstruida, tanto del exterior como del interior, y debe aprender a sentir su ira. ¿Cómo sentimos? Y yo en un momento hacía mis emociones de una forma muy consciente. Y era como, me sentía triste y entonces decía, bueno, la tristeza me sirve para esto, entonces voy a hacer esto, entonces me voy a dar el espacio para, pero inmediatamente lo llevaba a la racionalización. Y eso es una distorsión cognitiva, eso es una forma de pensar que del ego. Cuando sentía rabia era como casi, incluso casi nunca siento rabia y por eso también hace parte del ego y es la negación de la rabia. Pero cuando tengo una emoción, lo que se debe hacer desde ese ego que evita el conflicto es sentirla, es admitirlo. Y es decir, sí, tengo rabia. Y la rabia, bueno, la voy a sentir, la voy a procesar, voy a darme mi espacio para imaginarme todo lo que le quisiera decir a esa persona, pero no me voy a quedar. Las emociones intensas no duran más de un minuto. No me voy a quedar más de unos cuantos segundos en ese estado emocional. Y de ahí sí puedo racionalizar. ¿Qué pasa con una tristeza sentida durante todo un día, durante 3 días, a no ser de que sea pues bien justificada por un duelo, por una pérdida, por algo, pues por un accidente, algo que realmente sucedió en el exterior, que es normal, admitido desde la psicología, pues sentir ese tipo de emociones. Pero si solamente son miedos mentales, pensamientos que yo tengo en mi cabeza, pues lo deberíamos dejar fluir por minutos e inmediatamente saber qué es lo que nos está queriendo enseñar. Aquí la estrategia es, soy consciente, la siento y de inmediato, ¿qué aprendo? Después de unos minutos, ¿qué aprendo? Pueden hacer el test. Si vieran la confundida que yo me pegué con el test. Cuando yo conocí el enneagrama, hice el test varias veces, me salieron varios tipos de personalidad. Estuve tambaleando como entre 4 diferentes, me salieron en el test los 4 diferentes, porque dependiendo, como les dije al inicio, como es un mapa, dependiendo de la situación, la relación de pareja que yo tenga, lo que yo esté viviendo, pues me voy a mover en una cualidad, en un ego o en otro. Lo mejor siempre es o estudiarse todo el enneagrama y encontrar de verdad mi motivación profunda, o sea, identificarme al menos con un 80% de esas características que nos plantean, o nosotros dentro de hábito de cambio, no sé la verdad, creo que enneagrama, bueno, deben haber otras empresas que hacen las sesiones de coaching para identificar el enneagrama. Nosotros desde hábito de cambio tenemos la sesión. Nos han enseñado a reprimir nuestras emociones y eso nos daña. No grite, no goce, y entonces el aruñetazo. ¿Cómo hago el test para saber mi enneagrama? Bueno, y ahí te respondí. Igual en internet hay un test, como les dije, pero a mí ese test me pegó la confundida del mundo, porque es dependiendo de dónde nos estamos moviendo en este momento. Bueno, seguimos. Voy a tener que apuntar porque aquí ya con todo en la mente. Dije 9, vamos para el, y aquí terminamos la triada instintiva. Entonces, hasta ahora, herramientas que tenemos que nos da Borja Vilaseca. Para el 8, aprender a conectar, a expresar mis emociones y escuchar a los demás. La escucha es un músculo y se entrena.
Puedo decir, hoy en la cena no voy a hablar de mí, solamente voy a escuchar, y si hablo de mí voy a expresar algo emocional, voy a expresar una emoción, o llevar un diario para saber cómo nos estamos sintiendo, entender nuestras emociones y saber que tengo emociones, que no soy de acero. Para el 9, aprender a decir no y aprender a sentir la emoción, vivir la emoción, darnos cuenta que no somos insensibles, que darle la importancia a los problemas para que me genere esa emoción. Y ahí sí poder saber qué es lo que me está enseñando, que aprendo. Que las emociones son súper necesarias, las necesitamos. El cuerpo está perfecto, el ser humano está perfectamente diseñado para su evolución. Para el 1, su miedo más grande es ser imperfecto, no ser mediocre, no hacer las cosas correctamente, ser inmoral. Todos en algún momento hemos sentido ese miedo, no ser íntegros. Por eso su deseo más grande es ser íntegro, entre lo que piensa, siente, dice y hace. Todos en algún momento hemos buscado ese deseo, hemos buscado esa sensación de integridad y de coherencia. El 1 que debe aprender a relajarse, súper difícil. Para un 1, por ejemplo, meditar es como, bueno, para meditar me voy a leer estos 3 libros y entonces paso 1, paso 2, paso 3, todo es perfectamente como se debe hacer y no voy a hacer las cosas de una forma mediocre. Entonces el 1 debe aprender a relajarse. ¿Cómo nos relajamos desde los 1? Invirtamos tiempo en nuestros hobbies y en nuestras pasiones. Hagamos cosas que nos saquen de esa rutina de perfección, de siempre querer hacer las cosas. Vámonos para un paseo donde no esté todo perfectamente planeado y relajémonos. Para el 1, otra de sus más grandes barreras del ego, típico en muchas personas, en muchas situaciones, sobre todo como papás, es ese deber ser. Yo tengo en mi mente que el mundo funciona de una forma y todo el mundo debería hacer las cosas así o así. Y si no, me escandalizo y me enerva. Y me parece que le tengo que decir ya que así no se hacen las cosas, sino de la forma en la que yo la tengo en la cabeza. Entonces para el 1, y es un proceso súper complejo, es aprender a aceptar. Hay 2 cosas y se las voy a decir de una vez. ¿Cómo sabemos qué número somos? Pueden, es que me da pena decirles, me da pena decirles desde el 9, mi ego que soy. Yo lo digo. Desde Hábito de Cambio se presta el servicio para conocer qué eneatipos son. Les voy a dejar por el chat el número de teléfono de Hábito de Cambio, por ahí nos pueden escribir y yo les digo los valores, los tiempos, para que cada uno tengan en cuenta qué eneatipos son. Porque es fundamental y así pueden comprender más cuando estamos hablando de uno de ellos. Por ejemplo, la persona que ahorita hablaron del 9 se sintió identificada porque ya se conoce. Entonces es súper interesante. Ya les dejo el numerito. Gracias. Miren, es que para identificar el enneagrama, como les dije, o se leen un libro de enneagrama, pero puede ser con este mismo, el encantado de conocerme, y se identifican en uno, o hacen el test en internet, o nosotros vimos la necesidad definitivamente de brindar el servicio para identificar nuestro tipo de personalidad de enneagrama, porque es de una forma más personalizada. Es en sesión 1 a 1, dura más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y vamos haciendo un recorrido por las 9 motivaciones, los miedos. Yo les voy haciendo preguntas y así podemos identificar realmente cuál somos en esencia, no cuál estamos viviendo en este momento. Igual te puedes dar una luz leyendo el libro que hoy les estamos compartiendo o haciendo el test. Bueno, yo descubrí algo en ese proceso de aceptación, porque uno le dice, sí, acepta a los demás tal y como eres. Sí, pero ¿cómo? Pues yo sé que él es así, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo acepto? Hay 2 cosas y ahora lo descubrí, o digamos que lo aterricé esta semana, porque yo sí me veía, o no sé si quizás también desde el 9, como muy, muy fuerte para aceptar a los demás tal y como son, pero yo no entendía cómo lo hacía.
Y esta semana tuve esa iluminación por uno de mis maestros espirituales. Y es que cuando nosotros comprendemos, o sea, el punto clave o la palabra, la frase, el proceso, la emoción clave es la compasión. Nos la han enseñado desde la religión, ¿no? O al menos a mí es de la religión católica. Yo no la entendía muy claramente, pero esta semana entendí que la información nos da la capacidad para ponernos en los zapatos del otro, nos da la capacidad para comprender desde qué posición actúa el otro. Y cuando yo comprendo, entonces puedo sentir compasión. Y cuando yo comprendo y siento compasión, entonces estoy actuando y conectando con la otra persona desde el amor. Y cuando hay amor, no puede haber miedo, porque solamente hay amor o miedo, ego o esencia. La esencia debe aprender a utilizar el ego a su favor para filtrar la información que recibe del exterior. Para eso nos sirve el ego y en realidad es muy necesario. Y no podemos dejar que sea el miedo el que actúe por nosotros y el que tome las decisiones. No podemos dejar que el miedo domine la esencia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Teniendo información para tener conciencia, para poder comprender. Y lo dice Hudson en uno de sus libros de Enneagrama. Cuando nosotros tenemos la información sobre este tipo de conductas o emociones que solemos sentir desde nuestro tipo de personalidad, podemos darnos cuenta en el acto en que lo estamos haciendo, en el mismo instante en que lo estamos haciendo. Estoy diciendo, soy un 4 y estoy en un estado de melancolía o de, no, es que yo estoy solo, es que no sé quién soy. Si yo tengo toda la información del enneagrama y en ese momento soy capaz de darme cuenta de, estoy en melancolía y me estoy sintiendo solo y me estoy sintiendo perdido, solo ahí es donde podemos tener ese insight, hacer ese clic para empezar a hacer cosas diferentes. ¿Listo? ¿Qué he hecho hasta ahora que me tiene en esta situación? ¿Y qué puedo empezar a hacer diferente que me saque de aquí? Y puede que esa semana hice algo diferente y no me funcionó, entonces la otra semana hago otra cosa diferente y no me funcionó, hasta que lleguemos a ese punto donde nos funciona. ¿Me repites lo que es el ego o para qué es bueno? El ego nos sirve, bueno, el ego es el miedo, es la personalidad, es la máscara que utilizamos para sobrellevar las dificultades del exterior, lo que nos trae la vida, que nos hace sufrir. Y nos sirve para filtrar toda la información que recibimos del exterior y que no llegue como un baldado de agua fría, sino que nos sirva para, o sea, que pase por ese filtro de análisis y comprensión sobre qué es lo que mi esencia tiene que mejorar. Si no fuese por el ego, al final hasta el sufrimiento es necesario. Si no fuese porque nosotros sufrimos, no caemos en cuenta de que hay algo que trabajar. Porque si todos estamos en armonía plena, siempre felices, siempre tranquilos, y es lo que le sucede al ego del 9, entonces no hay nada que trabajar. ¿Qué quieres mejorar en tu vida? Nada, está perfecto. Y en el momento en que uno responda nada está perfecto, es que todo está mal. El ego no sirve para decir, sufre. Y entonces yo digo, ¡ah! No puedo volver a dejar que esto pase. Este trabajo no es el mío, no, esto no es lo que me gusta. Necesitamos el ego para darnos cuenta, para que nuestra conciencia se mantenga despierta y sepa cuál es el camino que debe recorrer. Súper buena la pregunta. Entonces, ¿cómo aprende a aceptar el uno? Desde la obteniendo información para comprender y entonces sentir compasión. Simplemente llénate de información y vas a tener otra visión sobre la forma en la que está actuando la otra persona. Voy a pasar más rápidamente. O hacemos que esto dure más. Normalmente esto dura 1 hora. Pero vamos a ver. Seguimos con la tríada emocional. Para la tríada emocional es demasiado importante el que dirán, lo que los demás afuera perciben de mí. Iniciando con el 2. El ego del 2 nos dice, necesito, o el miedo del 2
es no sentir cariño. El ego dice, necesito ser amado, necesito que las otras personas me pidan ayuda y de esa forma yo me siento amada. Entonces, para el 2 lo más importante es el servicio y siempre va a estar buscando ayudar a las demás personas. ¿Qué le pasa al 2? Que hay, en su ego hay su pasión, pues entendida como las 9 pasiones, como algo negativo, es el orgullo. El orgullo y la soberbia de no ver que él tiene necesidades porque él está súper bien y está es para ayudarle a los demás. Entonces, ¿qué debemos aprender cuando le damos todo al otro, independiente si somos 2 o no? En situaciones, en relaciones, en el trabajo, amorosas, con amistades, cuando pasamos por encima de nosotros para ayudarles al otro. Incluso yo no soy 2, pero por la influencia de mi mamá, desarrollé mucho ese sentido de quererle siempre ayudar a todo el mundo, así me olvidara de mí, y creé un filtro. Cada que alguien me pedía un favor, primero, bueno, surgió en terapia la idea de, pues, o me di cuenta en terapia, que yo no, para mí es muy difícil decir no, pero soy capaz de decir, ahorita te digo. Entonces, si le digo, ahorita te digo, y ya después formulo mejor la forma en que le voy a decir no, o ya le mando un mensaje, si me cogen en llamada, siempre utilizar ahorita te digo, y ya después va a ser más fácil decirle que no, o decirle que sí, pues sí, dependiendo de lo que haya filtrado. Yo me creé un filtro, y creo que ya se los había compartido en otra ocasión, y es que tengo mis 3 principios fundamentales, y uno de esos principios es la bondad. La bondad de hacerle siempre el bien a los demás, pero al principio entendí esa bondad no es que siempre le tengo que hacer el bien a los demás, pero yo no puedo dar nada de lo que no tengo. Entonces primero me tengo que hacer el bien a mí. Y pasaba el filtro. ¿Esto me hace bien? ¿Ayudarle me hace bien? ¿O tengo otras prioridades? Si ayudarle me aporta, me enriquece y no estoy dejando a un lado mis prioridades, entonces le voy a decir sí. Y si por el contrario voy a dejar de hacer mis cosas, entonces le voy a decir no. Y la pregunta para filtrar las decisiones, el qué voy a hacer, el si le respondo X o Y cosa a una persona, siempre preguntarnos y utilizar esa pregunta como filtro, para mí ha sido la forma en que he podido ser más asertiva con las demás personas. Incluso después de que les digo que sí, lo filtro y soy, ay, no, ahora como les digo que no. Y pongo grande mi filtro y digo, no, es que primero yo, es que primero mi sueño y ahora cojo el impulso para decirle que no. Entonces, ¿qué debe aprender el 2? A priorizar sus necesidades. ¿Cómo lo puede hacer? Poniendo un filtro, diciéndole, espéreme un momentico, filtrar por mis prioridades, si puedo ayudarle o no, y entonces darle esa respuesta. Primero, él. Y en general no solamente el 2. Cuando estamos en una relación de pareja, no es que llevamos 15 años de casados, y es que yo cómo lo voy a dejar, si es que ya todos los hijos, y primero yo, segundo yo, tercero yo. Alguna vez me dijeron eso, me pareció súper egoísta, y yo digo, qué egocéntrico, pues esta persona no va a salir adelante, se va a quedar solo, y va uno a ver y no. Y el que no ha salido adelante son los que dicen siempre que sí priorizan a los demás. Y el que primero yo, segundo yo, porque no podemos dar de nada de lo que no tenemos. Entonces primero lo tengo que cultivar en mí, primero tengo que priorizarme a mí, desarrollar mi espiritualidad y después puedo ayudarle a los demás. El miedo más grande para el 3, y si en algún momento lo hemos sentido, es sentirse fracasado, sentir que no es capaz de alcanzar sus metas. Por eso se convierte desde el ego en un trabajador obsesivo. ¿Qué debe hacer el 3? Hay una primera cosa, hay una primera tarea súper importante, y es aprender a trabajar en equipo. Para el 3, tenemos ya como por acá bien. Ya. Meterse a deportes quizás que lo obliguen a trabajar en equipo. Imagínense un 3 en tenis, en deportes solitarios, un 3 en atletismo. No, métase a jugar basquetbol, fútbol, y así aprende que
ese objetivo es responsabilidad de todos y todos ganamos o todos perdemos. Sí o sí tenemos que trabajar en equipo. Imagínense un 3 en rugby, no, súper, súper bueno. Pero si yo soy del otro lado me daría miedo. Entonces encajo. No nos preguntemos qué tipo de personalidad es la de nosotros. Preguntémonos en qué momento de mi vida he sentido esto y saber y tomemos nota de qué es lo que tengo que hacer cuando sienta esto. El tipo de personalidad, en otro momento ya tuvimos la charla para identificar como a fondo, igual no hay nada pues como la sesión individual, igual así yo les exponga a fondo cada uno de los eneatipos, no hay nada como una persona que le esté ahí preguntando a uno, ayudándole a entenderse. ¿En todos encajamos? Sí, porque son las 9 virtudes del ser humano. Todos deberíamos tener las 9 virtudes y superar los 9 miedos, porque para tener las 9 virtudes debemos sentir ese miedo, debemos comprender primero el ego, debemos ser conscientes del ego y solamente ahí es que podemos desarrollar la virtud. Y por eso el eneagrama es un mapa de desarrollo espiritual, como lo dije al inicio. ¿Puedes darme una referencia del tema que se está tratando? Ah, no, mi hijo. Estamos hablando de 9 diferentes egos que podríamos sentir en algún momento de la vida y de cómo los podemos trascender. ¿A qué se refiere trascender? Escalar de un lado al otro, ir más allá. Entonces, después de ser conscientes, lo necesitamos, el ego, necesitamos el miedo, quizás necesitamos sufrir, pero el hecho de hacerlo consciente, de tener aquí la información para hacerlo consciente en el acto, es lo que nos va a llevar a tomar decisiones diferentes y actuar de una forma diferente. Bueno, el 3 primero que todo debe aprender a trabajar en equipo y una de las sugerencias que nos da el autor para el 3 es que se junte más con personas con las que tiene más confianza, porque el 3 suele ponerse un disfraz de persona exitosa, brillante, deslumbrante, y cuando está con amigos mucho más cercanos, en relaciones más íntimas, es más él y no tiende a alargar tanto. Incluso con los cercanos, si él alardea, los cercanos le van a decir, ay, usted siempre hablando de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que no hable de eso. Eso nos lo va a decir una persona con confianza y entonces él ya se va a dar cuenta. Hay una pregunta filtro para el 3 y es, ¿estoy haciendo esto para que me vean o estoy haciendo esto porque me apasiona, me hace feliz? Les estaba diciendo ahora con el filtro de un curso de milagros, de pregúntale al Espíritu Santo, a tu guía interior, siéntate un momento, respira 3 veces profundo y pregunta, y hazle la pregunta que quieras, las respuestas van a llegar. Siempre surge un miedo, y es, ¿cómo sé si el que me está respondiendo es el Espíritu Santo o es mi ego? Si la respuesta te da paz, es el Espíritu Santo. Si la respuesta te causa ansiedad, es tu ego, y por ahí no es. La respuesta te debe dar paz y debes decir, oh, es eso, ¿cómo no lo había visto antes? Y es una forma, ve, y este año me olvidé mucho, solo lo hacía en meditación, pero no necesitamos estar en meditación. Puedo en este momento cerrar los ojos y hacer cualquier pregunta y siempre van a estar ahí las respuestas. Es una técnica súper recomendada que de verdad, pues para mí al principio yo decía, esto es magia, estoy loca, esto sí será él. Siempre, o sea, la respuesta es sabiduría al 1000%. Bueno, para el 4. El miedo más grande del 4 es sentir que no tiene una identidad especial, que no es diferente, que es una persona del montón. Entonces siempre está buscando pues esa originalidad y explorar su creatividad. ¿Qué debe aprender el 4? A diferencia del 9, al 9 hay que decirle, siente las emociones, engrandece los problemas, mira los problemas como son. El 4 hay que decirle, los problemas no son tan grandes, no tengas unas emociones tan intensas, cálmate. ¿Cómo trabajamos las emociones? Desde cómo realizamos cambios emocionales con los anclajes. Es otra de las técnicas. Estaba más allá de encantado de conocerme del libro, porque sentí que me hacía falta. Me hacían falta 2 técnicas. Una, bueno, aparte de las que le he mencionado, pero 2 fundamentales.
y es, una son los anclajes. El anclaje, para los que no lo conocen, es, váyanse a una emoción que quieran sentir. Por ejemplo, si yo tiendo a sentir mucha ansiedad, entonces, ¿cómo me quiero sentir? Ay, quiero sentirme relajado, quiero sentir paz. Si yo tiendo a sentir mucha melancolía y mucha tristeza, entonces, ¿cómo me quiero sentir? Me quiero sentir alegre, pleno. Nos vamos a un momento donde nos hayamos sentido como nos queremos sentir. Vamos a hacer bueno, yo les comenté en las redes sociales uno de los anclajes, pero aquí hay gente de Meditar del Bosque de Panasia, antes quizás no vieron tampoco el anclaje. Para hacer ejercicio a todos nos da pereza, ¿cierto? Es mentira que ahí deben haber personas, pero las personas son muy raras para mi entendimiento, que digan, uy, voy a hacer ejercicio, qué bacano, tengo muchas ganas de hacer ejercicio. Yo creo que el 98% de las personas dicen, ay, voy a hacer ejercicio, ay, qué pereza hacer ejercicio, pero muchos superan esa pereza e igual logran hacerlo, como lo estoy logrando yo. O sea, yo tengo un diálogo interno de 30 minutos antes de poder hacer ejercicio. Y después de hacer ejercicio yo me siento súper satisfecha, o sea, siento que superé una barrera y un límite increíble mío, es como lo logré, hice ejercicio, hice todas las secuencias, incluso muchas veces paro a la mitad, pero en la mitad soy como, no voy a sentir una satisfacción muy grande si lo hago todo. Cuando terminé, en una de esas ocasiones dije, uy, me siento reorgullosa de mí, me siento muy plena con el ejercicio que acabo de hacer. Entonces, primero ubicamos el momento. ¿Cuál fue la emoción? Plenitud. En ese momento, orgullo. ¿Dónde lo sentí? Yo lo sentía como por acá en el cuello. Pero entonces ustedes pueden decir, hay alegría en el corazón, mucho amor en el estómago, mucha paz en la cabeza. El momento, qué emoción sentí, le ponen una palabra y lo ubican en una parte del cuerpo. Se ponen la mano en esa parte del cuerpo, que yo por ejemplo lo sentía por acá el orgullo, van a anclar la parte del cuerpo con la emoción, con la palabra, orgullo. Hasta que lo sientan, vieron, a mí me lo sentí, pero porque yo ya lo estoy anclando. Es un entrenamiento que se debe hacer al menos de 15 días. Y es cada que ustedes, por ejemplo, cada que yo termino ejercicio, vuelvo y digo, orgullo, porque así me siento. Y cada que necesiten sentir esa emoción porque están sintiendo la contraria, se traen el anclaje. Eso es una manipulación increíble de las emociones. Entonces, si yo estoy siendo un 4 y estoy en un momento de vacío, de crisis existencial, me voy al anclaje que creé para salirme de esa emoción intensa. Porque como les dije ahora, si al 9 hay que decirle siente, al 4 hay que decirle no sientas tanto. Está bien que sientas tristeza, que sientas melancolía, pero no tan intensamente y durante tanto tiempo. Entonces, manipular nuestra emoción con el anclaje, salirnos de inmediato. Anclar en nuestra banda de implantes, no entendí. Pero cualquier emoción se puede anclar. No es que siento que no soy capaz con este proyecto. ¿Cuándo hiciste un proyecto exitoso? ¿Qué sentiste? ¿Dónde lo sentiste? Ponle un nombre a eso. Y cada que sientas que no eres capaz con este proyecto, tráete el anclaje. Es una técnica de PNL súper efectiva. El 4 es la tristeza de la película Intensamente. Podría ser, pero no todas las emociones. El 4 siente todas las emociones intensamente, aunque más la tristeza, es verdad. Existen anclajes que también nos llevan al lado negativo. Es que ¿por qué descubrimos los anclajes para bien? Porque nos dimos cuenta que los estábamos utilizando para mal. En mi caso soy adicto y tengo anclajes relacionados a mi consumo. ¿Cómo los borro? Reprogramando nuevos anclajes. Igual el caso de la adicción tiene que ver con un vacío, con un conflicto emocional, un vacío emocional y es de proceso terapéutico. Igual podemos buscar y llenarnos de mucha información para comprender, tener compasión y entonces trascender. Pero lo más recomendable es el acompañamiento terapéutico. La técnica de los anclajes se las acabo de enseñar.
Me voy para la emoción, un momento donde haya sentido la emoción que quiera sentir. Ubico la parte del cuerpo, donde sea, le pongo un nombre y toda la semana, cada que tenga la oportunidad, cada que sienta incluso una emoción parecida, voy y lo anclo, voy, respiro profundo y digo, como en el ejemplo que les di, orgullo. Cada que yo termino de hacer ejercicio, estoy haciendo orgullo para anclarlo, para que así lo pueda utilizar antes de hacer ejercicio cuando tengo pereza. La banda de implantes está en esa zona del cuello que tocas, como nuestro chip, nuestro disco duro con toda la información. Sí. Me acordé, fue de varias películas donde todo lo implantan ahí. ¿Quién sabe por qué lo ubiqué ahí? Otra cosa típica del 4, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué aprendo y qué voy a hacer diferente? Y no es del 4, porque miren que estamos hablando del mapa donde todos nos ubicamos en todas partes. Cuando estés ubicado, porque también es típico en consulta, cuando estés ubicado en el por qué, salte del por qué, o sea, después de que lo entiendes, no te, ya, lo comprendes, no para quedarte ahí en la comprensión. También le pasa al ego del 5, que ya vamos a pasar al 5. El 5, para el 5 el miedo más grande es ser ignorante e incompetente. Y para eso también siempre está buscando llenarse de información, tener mucho conocimiento, sentirse experto en un tema. ¿Y qué le pasa al 5? Que se queda en el primer paso, en la comprensión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo quiero entender todo. Y entonces voy a dar una charla de enneagrama, me tengo que leer absolutamente todos los libros que existen de enneagrama antes de dar la charla. Y tengo que entender a fondo la exactitud etimológica de cada palabra. Tiendo a tener parte del ego del 5, pero es porque estoy desarrollando su esencia. Miren que para eso nos sirve el enneagrama, para tener conciencia de todo lo que hacemos, de todas nuestras conductas, para siempre buscar ese desarrollo, ese trascender el ego, para desarrollarnos espiritualmente. Bueno, ahora para el 5, entonces su miedo más grande es ser incompetente, y por eso siempre está buscando volverse experto en algún tema. El 5 es muy desconectado emocionalmente y eso es lo que debe aprender el 5, a conectar emocionalmente. El 5 busca siempre comprenderlo todo y generalmente en su ego, en el lugar donde más bajo cae, no se dañar la cámara, pero soy yo, no son ustedes. Listo. Buscando, bueno, como él quiere abarcarlo todo, el que mucho abarca, poco aprieta, y entonces se vuelve disperso. Y aquí viene otra de las recomendaciones, enfócate, enfócate en tus prioridades, en una sola cosa a la vez, y lo que realmente es importante y va a impactar en tus objetivos, en tu propósito de vida y en tus objetivos para estos 3 meses, para este año, porque todos deberíamos tener toda esa planeación de propósito de vida claro y objetivos máximo a un año, porque no sirve para nada la planeación de 5 años, de 10 años, porque si en 15 días, es más, si en un día pasan tantas cosas que nos dañan los planes, vamos a vivir frustrados planeando a 5 años, siempre planeamos a 2 meses y medio, 3 meses más o menos. Y yo acá más 5 que en un curso, que en 3 cursos al tiempo. Ahora nos contó que no podía estar porque iba a estar conectada en otros 2 cursos y aquí estaba escribiendo en el chat. 3 cursos al mismo tiempo, enfoca una sola cosa a la vez. ¿Cuál de los 3 cursos era el más importante? Y para la próxima vez, como igual ya vas a decir, no es que los 3 eran importantes, para la próxima vez no te inscribas en 3 cursos, no te inscribas en un curso hasta que no hayas terminado el otro. Y aquí no tenías que estar hoy porque podías ver la grabación. Prioridades. Esta sesión queda grabada, va a quedar grabada por todas partes, en YouTube, en Facebook. Vaya para los otros 2 cursos y después se ve la grabación. Vieron, cuando comprendemos, hacemos conciencia y entonces podemos tomar decisiones diferentes. Ay, no es que yo estoy en todos los cursos de hábito, en todas las charlas de hábito de cambio, de Panacea, del meditar del bosque, y no he cambiado. También me lo han dicho en terapia.
y todo sigue igual, pero es que usted ha hecho algo diferente. O sea, después de comprender, uno empieza a hacer las cosas diferentes y es muy personalizado. Cada uno tiene que hacer sus cosas. Yo no les puedo decir, bueno, después de esto, entonces van a hacer esto. Cada uno, dependiendo de las situaciones que le va trayendo la vida, van a hacer lo que crean que tienen que hacer diferente. Se equivocaron, aprendizaje. Vamos a hacer, a probar con las, vamos a equivocarnos otras 30 veces, la 31 es la vencida. Bueno, ese es consejo muy de 9. Pero si siempre estamos en la actitud de que aprendo, uff, equivócate todo lo que quieras. Que si siempre vamos a estar aprendiendo. Para el 6, el miedo más grande, típico de mamá, los 6 son, ahí está el 6 del equipo de Hábito de Cambio, la mamá del equipo, es enfrentarse a situaciones amenazantes, peligrosas y no estar preparada. Por eso la emoción principal para el 6 es el miedo. Siempre va a estar buscando la seguridad. Y eso es las distorsiones típicas o los pensamientos típicos de un 6, es la visión catastrófica, que lo vimos en otro taller. Y es siempre estar pensando que a futuro va a suceder todo lo peor. Entonces, hacemos las cosas, aunque ha traído sus ventajas. Aquí es cuando, ay, vean, un clarísimo ejemplo de cómo utilizamos el ego a nuestro favor. En mi equipo de trabajo hay un 6. A ella le gusta hacer las cosas una semana antes, incluso un mes antes. O sea, inmediatamente se lo asignan, a ella le gusta hacerlo, para de una vez salir de eso y no estar estresada. A eso yo no le veo desventaja. Eso es del ego. Yo a eso no le veo desventaja. A lo que opción a veces terrible. ¿A qué sí le veo desventaja? A que se ponga nerviosa. Ya ahí no estás vibrando en la emoción que necesitas. Una cosa es hacerlo a tiempo, otra cosa es, lo hago 8 días antes, pero durante esos 8 días que siguen voy a estar, ay, no, y si pasa esto, no hay que hacer esto, no, y si pasa esto, no, y si, y así es. Entonces, después de que ya lo haces, tienes un plan B, bueno, plan B y plan C después de que lo haces 8 días antes, pero ya después te relaja. ¿Cómo aprendemos a relajarnos? Con la meditación. La meditación ya se ha descubierto científicamente que si la realizamos todos los días, mínimo durante 20 minutos, pero diario, después de 2 meses y medio, toda nuestra respuesta biológica desde el sistema nervioso central va a cambiar, va a ser diferente. Entonces, si un 6 aprende a meditar, que le cuesta bastante, va a aprender a enfrentar las situaciones de una forma más tranquila y más relajada. Bueno, y finalmente, para el 7. El 7, su miedo más grande es sufrir. Todos tenemos miedo a sufrir, pero el 7 es, o sea, ese es el eje central. Meditaré 5 horas al día. A ser más valiente, a tomar acción. Igual, cada tipo se divide en subtipos y el 6 que tenemos es muy valiente. Pero los otros 2 subtipos son muy, se le puede decir, cobardes y deben aprender a tomar acción y relajarse. Bueno, y finalmente el 7, para el 7 el miedo más grande es sufrir. Para el 7, la alegría, el positivismo, la fiesta, el mantenerse en un constantemente estimulado, es en eso, ese es su eje central, ese es el eje del ego. El ego siempre busca una estimulación constante y se aburre muy fácilmente. ¿Qué debe aprender el 7 o cómo trascender esa forma de, esa necesidad de estímulo constante? Debe aprender, así como el 5, a hacer solo una cosa a la vez. Porque el 5, si, bueno, ya aquí no tengo el esquemita, pero a ver, todo lo que existe es la creación de la interacción de 3 fuerzas. Entonces, cada tipo, cada ego se relaciona con otros 2. Siempre todos vamos a tener otras 2 grandes influencias. El 5 y el 7 se conectan
tienen una línea que los hace estar conectados directamente. Y el 5, cuando se descentra, coge justamente del 7 esa dispersión. ¿Qué debe aprender el 7 para no sentir una necesidad tan insaciable, porque el ego es insaciable, de estimulación constante? Debe aprender a profundizar más en su interior. ¿Cómo profundiza más en su interior? Un 7 sano es súper espiritual. Un 7 sano medita, hace yoga, si es de una religión, bueno, se entrega a su religión, pero sanamente, no de una forma fanática, sino de una forma muy espiritual. Y yo no sé, hay otra de las técnicas que son los contratos. Cuando tú firmas un contrato, o al menos para mí, es como si yo firmo un contrato de arriendo, pues de trabajo, de cualquier cosa, para mí es, pues yo ese contrato no lo incumplo por nada en el mundo. Hay personas que son más relajadas, pero para la mayoría de las personas funcionan los contratos. Para el 7, aprender a enfocarse y a terminar lo que empieza, a hacer contratos simbólicos, pero pueden ser una frasecita escrita en la pared en algún lado. Yo en algún momento, y el 9 también se va, aunque no está conectado, el 7 se confunde mucho el 9 se confunde mucho con el 7 por no terminar proyectos. Y me pasó eso cuando empecé la universidad. Yo empecé a hacer 2 carreras a la misma vez, me salí, de la segunda pues, dije, ay, no voy a hacer este diplomado, me salí, después dije, ay, no voy a hacer este otro diplomado, me salí, al final yo no sabía lo que quería por allá, pues yo sabía que la psicología sí era, pero quería como hacer muchas otras cosas, entonces creamos una fundación de arte y poesía, entonces empecé a escribir poesía y todo lo dejaba medio. Y llegó un momento donde yo ya estaba terminando la carrera, fue como en el 4.º año, yo aplacé un semestre la carrera por otras cuestiones y dije, deje el diplomado, deje la segunda carrera empezada, deje la fundación, deje de escribir y ahora voy a dejar la carrera. Yo, de ahora en adelante, jamás voy a dejar algo empezado. Y así sea lo más aburridor del mundo, así eso no me vaya a aportar, nunca jamás voy a dejar algo empezado. Y eso para mí fue una promesa que no la tuve que escribir en ese caso, pero para mí fue un compromiso conmigo, fue un darme cuenta, un despertar, información, comprensión, conciencia, y entonces tomo decisiones diferentes. Hice ese contrato conmigo misma y de ahí en adelante todo lo que empecé lo terminé. Hay cosas que me cuesta terminarlas más porque pues, obviamente pues, no me gustan, pero como sigo teniendo el compromiso conmigo de no, hasta el final porque ya casi, y entonces después renuncio. Hacer un contrato por escrito y pegármelo en algún lugar, que todo lo que empiezo lo termino, también me ayuda a filtrar más qué voy a empezar. Y no voy a empezar nada que no estoy dispuesto a terminar. Y ese es el último ego. ¿Cómo trascendemos ahora para concluir el ego? De nuevo, obteniendo información, entonces comprendo y entonces soy consciente en el acto, en el momento en el que lo estoy ejecutando y empiezo a tomar decisiones diferentes. De nada sirve estar acá si yo no lo hago consciente para tomar decisiones diferentes. Aquí estamos solo en la parte de la información. Debemos es preguntarnos qué decisiones estoy tomando que me hacen estar acá y no quiero estar acá, pues acá en este momento de mi vida, y qué decisiones tengo que empezar a tomar diferentes. Y decisiones a las que no voy a renunciar, a las que no voy a dejar a medias. A no ser de que la vida pues me estrelle de alguna forma y me diga por aquí no era. Y creo que a lo largo de los 9 ecos tenemos herramientas para situaciones en las que todos nos hemos encontrado. Las afirmaciones positivas siempre son recomendadísimas. Escribirnos son como unas especies de mantras, pero no tengan más de 3, 4 afirmaciones por ahí pegadas, porque me sucedió que estaba llena de afirmaciones y al final ya ni me enfocaba. Más de 3 o 4 hasta que la integremos. Ya de ahí la despegamos y pegamos las siguientes que necesitamos. Y hay algo nuevo
que son las afirmaciones. Yo vi eso y dije, ¿qué? Se equivocó al redactar, al escribir, y ese es el libro que vamos a compartir el próximo mes. Espero que antes del próximo mes, pero con toda seguridad, el primer martes del mes de julio. Y es un libro sobre las afirmaciones. ¿Qué es eso? En vez de escribir afirmaciones, escribimos preguntas que afirmen lo que yo soy. Se ha demostrado, según la persona que escribe el libro, que tienen un impacto mucho mayor. Entonces, en vez de decirme, yo soy, a ver, una frase, una que yo me diga, de las que tengo aquí. Estoy orgullosa de mí. En vez de decirme, estoy orgullosa de mí, es una afirmación. Ay, yo sí estoy orgullosa de mí. Y es convertirlo en pregunta. Como cuando le decimos al niño, en vez de decirle, ay, usted tan lindo, tan bonito, le decimos, ¿usted por qué es tan lindo? ¿Usted por qué es tan lindo? ¿Usted por qué es tan exitoso? María, ¿usted por qué le va bien en todo lo que se propone? Esas son las afirmaciones. Y es una forma diferente de hacer las cosas que supuestamente tienen un mayor impacto que las afirmaciones. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo nos fue? Preguntas. Tenemos estrategias, técnicas, herramientas para trascender el ego. Creo que no tienen micrófono. Que ahí veo a Daniela que está como intentando prender. Listo. Creo que ya se los activé. Voy a parar la grabación por acá. En Facebook, Tati, hubo preguntas.